Hola mi gente bella, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pues vamos a hacer hoy este simpático muñequito. Se llama la Bubu. Está siendo ahora mismo conocido a nivel mundial. Mientras tejemos os contaré un poquito más sobre la historia de estos labubus. Es en técnica amigurumi, vamos a hacerlo nosotros en técnica amigurumi y lo vamos a hacer muy sencillito para quienes apenas estén comenzando con esta técnica o quienes quieran aprender a hacer la técnica del amigurumi. Para eso vamos a utilizar hilo acrílico. Yo voy a utilizar marca Melissa Sweet para lo que es la carita y las manos y tal. Y luego vamos a utilizar lana. Normalmente en amigurumi siempre se utiliza hilo, pero nosotros vamos a utilizar lana. ¿Por qué? Pues porque estos muñequitos tienen una textura de pelito, ¿eh? Entonces la lana nos va a dar un mejor resultado para poderle luego sacar ese pelito, que lo vamos a hacer con un cardador de lana, ¿eh? Esto es un cardador de lana y nuestro tejido le vamos a sacar el pelito de la lana cardando la lana de esta forma, ¿eh? Entonces vamos a necesitar un cardador de lana. Si no tienes cardador de lana, puedes usar o bien un cepillito de mascota, incluso un poquito de lija. Vamos a utilizar la aguja de crochet de 1,75, aguja lanera, marcador de puntos, tijeras, relleno. Yo para los ojitos he utilizado fieltro, ¿eh? Fieltro blanco, negro, y los dientes también se los he hecho con fieltro. Para pegarlos he usado silicona líquida fría. Y este otro lleva los ojitos bordados. Entonces podemos hacerlo de una forma u otra. El que nosotros vamos a hacer lo vamos a hacer con ojitos. Así que también necesitarás un poquito de fieltro negro y blanco. Comenzamos haciendo un anillo mágico de 6 puntos. Aquí dentro del anillo vamos a tejer 6 puntos. Este primero no cuenta, ¿eh? Este es el inicio. Ahora empezamos a contar 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cerramos, ¿eh? Con esta colita que tenemos aquí, cerramos nuestro anillo. Y trabajamos en espiral, con lo cual no cerramos la vuelta, sino que en este primer punto comenzaríamos a tejer nuestra siguiente vuelta. Aquí hacemos un punto. Ahora, en el siguiente punto vamos a hacer 2 puntos juntos, es decir, en cada uno de estos puntos que tenemos aquí, que son 5, perdón, son 6, vamos a hacer aumentos, es decir, 2 puntos en cada punto. Así, ahora ya tenemos 2. En el siguiente hacemos otros 2. Ya tenemos 4. En el siguiente otros 2. Y aquí ya tenemos 6. En el siguiente 2 tendremos 8.
En el siguiente hacemos 2. Ya son 10. Y aquí en este hacemos 2 y ya tenemos 12 puntos. La siguiente vuelta, comenzamos. El primer punto lo vamos a marcar. Y vamos a hacer un punto y un aumento. 1 y 2. En el siguiente, 1. En el siguiente, un aumento. 2 puntos juntos. Repetimos un punto, un aumento hasta el final. Y vamos a tener 18. En la vuelta 4 vamos a hacer 2 puntos y un aumento. Tenemos uno en el marcador. Hacemos otro. Y el siguiente, un aumento. 1 y 2 juntitos. Repetimos. Un punto, 2 puntos, un aumento. Eso lo vamos a ir repitiendo toda la vuelta hasta finalizarla y vamos a tener 24 puntos. En la vuelta 5 haremos 3 puntos y un aumento. Tenemos el primero que marcamos. Contamos 2, 3, aumento. Repetimos. 1, 2, 3, aumento. Y así lo vamos repitiendo hasta el final, que acabaremos teniendo 30 puntos. Vuelta 6. Haremos 4 puntos y un aumento. El primero, como siempre, lo marcamos. Tenemos uno en el marcador, contamos 2, 3, 4, aumento. Repetimos. 1, 2, 3, 4, aumento. Y así lo vamos a ir repitiendo hasta finalizar la vuelta con 36 puntos. Estamos en vuelta 7. El primer punto ya lo tengo aquí marcado. Y aquí en esta vuelta vamos a hacer 5 puntos y un aumento. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, aumento. Aquí repetimos de nuevo. 5 puntos, un aumento. 1, 2, 3, 4, 5, aumento. Y lo vamos repitiendo hasta el final. Y al final vamos a tener 42 puntos. Y ahora de la vuelta 8 hasta la vuelta 13, que son 6 vueltas,
las vamos a hacer de un punto en cada punto. Yo me voy a poner esta marquita aquí para poder controlar mejor la cantidad de vueltas que llevo hechas, porque como son todas iguales, a partir de aquí, luego yo voy a contar 6 vueltas tejidas, haciendo un punto en cada punto. Aquí ya no hacemos aumentos, sino simplemente vamos tejiendo los 42 puntos que tenemos. Bien, mientras que vamos tejiendo, yo les voy a contar un poquito la historia de estos personajes. En verdad, no sé cómo llamarlos, es que es un personaje un tanto, una mezcla entre ternura y rareza. Pero en un principio esto surgió en Hong Kong. Un señor que escribía o ilustraba cuentos infantiles. Entonces estos cuentos pues se basaban en mitología nórdica y eran cuentos de fantasía, ¿sí? Entonces la ilustración utilizaron esta figura. Luego ya más tarde se convirtió ya en un juguete, pasó a formar parte de la industria de juguetería, y ahora pues nosotros lo vamos a hacer en amigurumi. Ya tengo mis 6 vueltas y ahora vamos a comenzar con la vuelta 14 haciendo 5 puntos. Ahora aquí sí que voy a poner el marcador. Esto ya lo voy a quitar. Haremos 5 puntos y una disminución. Tengo un punto en el marcador, 2, 3, 4, 5. La disminución es hacer 2 puntos en uno solo. Para eso, cojo la hebrita del frente de un punto, de un segundo punto, y lo cierro como uno solo, y ya tengo una disminución, es decir, un punto menos. Ahora ya en el siguiente vuelvo a repetir 5 puntos, 2, 3, 4, 5, disminución. Y eso es lo que vamos a repetir a lo largo de toda la vuelta. Si antes teníamos 42 puntos, al hacer esta disminución nos vamos a quedar en 36. En vuelta 15 haremos 4 puntos y una disminución. Este es el primero, marcamos, tenemos 1, 2, 3, 4, disminución. Volveríamos a repetir 4 puntos, 1, 2, 3, 4. Disminución.
Y esto es lo que vamos a hacer a lo largo de toda la vuelta. Al final tendremos 30 puntos. Ahora en vuelta 16 haremos 3 puntos y una disminución. Primer punto, marcamos. Voy a cerrar este un poquito. A medida que vamos haciendo estas disminuciones, ya esto va tomando la forma. Hacemos 1, 2, 3, disminución. Y al final tendremos 24 puntos. 1, 2, 3, disminución. Ups. 1 y 2. Y así continuamos. Y ahora en vuelta 17 haremos 2 puntos y una disminución. Marcamos 1 y 2, disminución. Al final nos quedaremos con 18 puntos. 1, 2, disminución. Ahora aquí, antes de cerrarlo un poquito más, vamos a ponerle el relleno. Vamos poniendo de a poquito y que llegue hasta el fondo. Así vamos rellenando. Que quede bien rellenito, que no se nos quede flojo, porque entonces se deforma nuestra bolita. Entonces esto hay que ponerlo bien relleno. Le vamos dando forma. Ahora vamos a cerrar un poquito más y rellenaremos el resto. La siguiente vuelta, que es la vuelta 18, vamos a hacer un punto y una disminución. Entonces dejemos aquí un punto, marcamos, hacemos un punto. Hemos hecho aquí un punto que tenemos en el marcador, ¿sí? Disminución. Un punto. Disminución. Y así hasta toda la vuelta. Al final tendremos 12 puntos. Bien, vamos a rellenar otro poquito más. Porque ahora ya la siguiente vuelta que vamos a hacer, como tenemos 12 puntos,
pues vamos a hacer 6 disminuciones. Entonces, una vez ya cerramos la última vuelta, es un poquito más complicado colocar el relleno. Entonces, mejor hacerlo ahora. Cuando parece que ya no cabe más, pues sí, cabe otro poquito. Ahora sí, ya podemos hacer 6 disminuciones. Es decir, todos los puntos que tenemos van a ser todos disminuciones. Ahora ya no hacemos un punto, puntos entre medias. Son todos disminuciones. Hacemos una, dos, ups, tres, cuatro, cinco, y 6. Cortamos hebra. Y ahora con aguja lanera lo que vamos a hacer es cerrar este espacio que se nos ha quedado. Vamos cogiendo aquí. Ya lo tenemos cerrado. Y ahora aquí esta hebrita la perdemos aquí por dentro. Bien, pues ya tenemos lo que es la cabecita. Comenzamos con la capucha o el gorrito. Vamos a utilizar lana. Normalmente en amigurumi se recomienda utilizar hilo, pero este muñeco es un poco peludito, entonces vamos a utilizar lana que nos permite darle un poquito más esa textura, porque este hilo es acrílico, pero al menos este hilo que yo utilizo no me va a permitir sacarle pelito. Entonces es por eso que yo, en mi caso, voy a utilizar lana. El hilo este es de 2 milímetros y la lana es un pelín más gruesa, pero no mucho más. Procuren que no haya mucha diferencia entre un grosor y otro. Comenzamos haciendo un anillo mágico de 5 puntos. Hacemos 1, 2, 3, 4. Voy a cerrar un poquito. 5. Y cerramos anillo. Y aquí en este punto hacemos nuestro primer punto de la siguiente vuelta.
y marcamos. Ahora vamos a hacer 5 aumentos. Entonces empezamos. Aquí hacemos 1, 2, en el siguiente 1, 2, 1, 2. ¿Y cuántos llevamos? Llevamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y en este último punto 10. Ya tenemos 10 puntos. La siguiente vuelta comenzamos con un punto. Esta es la vuelta 3, porque el anillo ya cuenta como primera vuelta. Un punto, un aumento, igual que hicimos con la cabecita, de la misma forma. Un punto, un aumento. Y así toda la vuelta hasta finalizar, que entonces tendremos 15 puntos. En la vuelta 4 serán 2 puntos y un aumento. Ahora ya voy un poquito más rápido porque como hemos visto cómo lo hacemos antes, pues ya aquí no me voy a parar mucho. 2 puntos, un aumento. Y eso lo vamos a repetir. Y acabaríamos con 20 puntos. 2 puntos, un aumento. Ahora en la vuelta 5 haremos 3 puntos y un aumento. Hacemos el primero, marcamos. La marquita que no se nos olvide, porque esta es la que nos marca el principio y el final de cada vuelta. 1 que tenemos en el marcador. 2, 3. Y aquí hacemos el aumento. 1 y 2 puntos juntos. Esto lo vamos a repetir a lo largo de toda la vuelta. Y acabaremos con 25 puntos. En la vuelta 6 haremos 4 puntos y un aumento. Como siempre, hacemos el primero, marcamos. Ups. Uno, 2, 3, 4, aumento. Y acabaremos con 30 puntos. Y en vuelta 7 haremos 5 puntos y un aumento. Tengo primero en el marcador 2, 3, 4, 5, un aumento. Así repetiremos hasta el final, que tendremos 35 puntos. Ahora a continuación vamos a hacer 3 vueltas de un punto en cada punto. Tenemos 35 puntos, pues 3 vueltas
sin aumentos de 35 puntos. 2, 3, así. Si queremos contar para asegurarnos que tenemos los 35, bien. Si no, simplemente un punto en cada punto, 3 vueltas. En vuelta 11, cuando ya hemos hecho estas 3 vueltas de un punto en cada punto, vamos a hacer 5 puntos y una disminución. Ponemos la marquita. Esta ya la voy a retirar. Tengo uno en el marcador. 2, 3, 4, 5, disminución. Y esto lo vamos a repetir, a todo alrededor. Aquí hemos acabado con 30 puntos. La siguiente vuelta van a ser otra vez 3 vueltas de un punto en cada punto. Perdón, voy a poner mi marquita aquí. Y hacemos otras 3 vueltas. Perdón que me voy del foco. Otras 3 vueltas sin aumentos ni disminuciones. Es solo un punto en cada punto. Y llegamos ya a la vuelta 13, donde vamos a hacer 4 puntos y una disminución. Hacemos el primer punto, marcamos, retiro esta también, 1, 2, 3, 4, disminución. Y esto es lo que vamos a repetir y nos quedarán 25 puntos. Así es como va quedando el gorrito. Ahora aquí ya vamos a dejar una hebra larguita, que es con la que vamos a coser el gorrito a la cabeza para que no se caigan y se muevan. Aquí hacemos un punto deslizado para cerrar. En este punto, el punto deslizado es simplemente sacarlo directo así. Normalmente para hacer un punto cogemos la lazada. Cuando hacemos un punto, hacemos de esta forma. Cogemos la lazada y cerramos. Bueno, pues el punto deslizado no cogemos la lazada, simplemente enganchamos el hilo y lo sacamos directamente. Y así es como queda el gorrito. Ahora vamos a poner la cabecita dentro. Los anillos mágicos, el uno y el otro, quedan en los 2 polos. Y esto pues nos puede servir de referencia, lo podemos dejar que coincida con el anillo de abajo. Y lo vamos poniendo, le vamos poniendo su gorrito. Así. Listo. Una vez ya tenemos el gorrito puesto,
Ahora vamos a cardar un poquito la lana para poderle sacar el pelito. De esta forma, con suavidad, para que no se nos dañe el tejido. ¿Sí ven la diferencia? ¿Ven cómo queda peludito? Ya se ve la diferencia con los otros puntos que todavía no hemos cardado. Aquí. Así, vamos haciendo poquito a poquito, con paciencia y suave, para que no se nos dañe los puntos, no se nos dañe el tejido. Ups. Bien, voy a hacer toda la cabecita, todo el gorrito, y vemos el efecto. Aquí ya está todo el gorrito, con toda la pelucita ya que se puede apreciar, ¿eh? Ya he cardado todo el gorrito. Ahora, con esta hebra que hemos dejado, vamos a coserlo para que se nos quede fijado el gorrito a la cabeza. Y vamos haciendo así unas puntaditas. Sin tensar demasiado, porque si no se nos queda encogido. Y siguiéndole un poquito también el punto, ¿eh? Y así queda más disimulado. Bien, pues ya tenemos la cabecita hecha. Y ahora ya al final, pues perdemos la hebra. Listo. Pues así queda la cabecita. Qué mono. Bien, lo vamos a dejar aquí y vamos a continuar en el siguiente video para hacer el cuerpecito. Ahora toca hacer el cuerpo de nuestro Labubu, pero eso será en el vídeo 2, así que no te lo pierdas. Si te está gustando, suscríbete, dale a la campanita para que cada vez que subamos un vídeo pues te llegue la información, te lleguen las notificaciones, y así no te pierdas ningún paso de este lindo y tierno Labubu. Nos vemos en el 2. Hasta luego.